Han pasado 41 años y no he tenido ninguna entrevista, porque el otro camarógrafo ya falleció, un gran amigo, René Almendral, a quien quise mucho, lo aprecié como persona, como padre de familia, una persona que la verdad era digno de conocer. Quiero también en esta parte pues pedir disculpas de algunas imprecisiones, quizás por un lapso de 41 años es muy difícil y sin usar ningún tipo de refresco de memoria, ningún documento para sostenerme. Simplemente lo he hecho con lo que yo viví, yo quería hacer de esa forma, pero siempre uno comete imprecisiones y de repente omisiones y que son muy puntuales, pues traerle y pedir disculpas que no mencioné a Jaime Correa, que fue uno de los militares que estuvo y que murió en el avión. No recuerdo su posición, pero sí iba acompañando al general Torrijos. Igualmente el nombre correcto de la doctora es María Ferreira, que la he buscado porque había diferentes nombres y el nombre correcto proporcionado por la Dirección de Aeronáutica Civil es María Ferreira. Bien, una vez pues subsanado esto, estando ya en el cerro, terminando nuestro trabajo, como aproximadamente 45 a 55 minutos que estuvimos allí, nosotros, que de tantos movimientos para acá, porque también yo quiero decirles que el movimiento era muy limitado en razón de que había muchas piezas que estaban allí, parte del ala, parte de la cola, el olor de combustible que era fuertísimo, muy fuerte todavía el olor a combustible. También las personas, porque en ese momento prácticamente ya como era la visita de la prensa, que eran los primeros periodistas en llegar y los últimos en llegar al cerro, porque posteriormente a eso no estoy muy seguro, no me consta que la prensa internacional haya ido. No sé si el Procurador General de la Nación en esa época, Olmedo Miranda, hubiese autorizado, porque era una situación un poquito delicada. Había muerto una persona muy importante a nivel internacional, era una persona que había llevado la lucha de los tratados con los Estados Unidos, de la conquista pues de la lucha con el Canal de Panamá. Entonces era muy delicado estar llevando y trayendo personal. Creo que fue la única vez que se llevó la prensa y eso para nosotros, pues, y para mí, pues que me honraron con hacer ese trabajo periodístico con el profesor René Hernández, pues fue muy importante en mi vida y marcó una situación de un antes y un después en mi vida. Estando en el lugar, recuerdo bien que de parte del personal del Ministerio Público que había encomendado el Procurador General de la Nación, Olmedo Miranda, el fiscal auxiliar de la República, en uno de los movimientos que hicimos, que después de dejar las entrevistas con el corregidor de Marta, yo quiero aclararle esto: el corregidor de Marta fue una de las personas que la entrevistamos frente al fiscal auxiliar de la República, el señor Chambega, que no iba a dejarlo mentir, y fue una de las personas, o mejor dicho, la primera persona en llegar, que era una autoridad administrativa como corregidor, y fue la persona que en ese momento, por la situación de que llovía, era muy delicado estar en este lugar. Además se decía pues que allá habían animales como jaguar y demás, y víboras. O sea, la noche ellos tenían, es más, durmieron allí con los cuerpos. No iba a dejarlo mentir y decir que él fue la persona que levantó los cuerpos. Así que yo, frente al fiscal auxiliar, él manifiesta esto y es muy importante esa declaración. Por eso digo que hubiese sido muy importante que esa declaración hubiésemos podido conseguir. Lamentablemente no se pudo. En una otra ocasión pues quizás se pueda recolectar eso del Departamento de Noticias de RPC, de los archivos, como un documento histórico, un documento muy importante, porque para esa época fuimos los únicos periodistas que subimos al Cerro Mar. Una vez llega el helicóptero, pues fue otra vez la subida al helicóptero, fue una odisea. La verdad, el helicóptero cuando se aposta en el cerro, arribita del cerro, comienza a moverse
llegaban momentos en que a subir la periodista primero Diana Rosemena, como era la dama que estaba allí, que muy valiente, ella sube al helicóptero, veo cuando el mecánico que está allí, el ayudante de los pilotos que está allí, le pone el cinturón, y en esos momentos pega la brisa, sube el helicóptero, nosotros quedamos como por aquí de la barra del helicóptero, del tren del helicóptero, de la barra larga de hierro, y luego baja nuevamente, y en esos movimientos yo tenía que agarrar la cámara, tirarla arriba con la grabadora con mucho cuidado para que no se golpeara, y así fuimos subiendo uno por uno. Recuerdo que el primero fue René Hernández, luego René Almendral, y el último en subir fui yo. Entonces el personal del Ministerio Público se queda esperando allí al ladito otro helicóptero que era que transportaba a ese personal. Esa fue la forma como salimos nosotros del Cerro Marta y dejamos pues todo atrás. También quiero dejar claro de que en ese momento que estábamos allí, antes de salir, en los minutos antes de salir, encontramos un hueso de una pierna, un peroné, que posteriormente pues fue llevado al Instituto de Medicina Legal para las respectivas evaluaciones, que por alguna razón eso se había quedado, se había omitido, y ya se veía que, según nos lo cuenta el fiscal auxiliar, había sido comido por los animales. Posteriormente llegamos a Coclé para prepararnos ya en Coclé pues nuestros respectivos vehículos para regresar a Panamá y empezar a hacer todo el trabajo de edición, de entrevistas, hacer el documento histórico que posteriormente sale a la luz pública de las primeras escenas del avión siniestrado del general Omar Efraín Torrijos Herrera. Quiero dejar claro que esto lo hicimos 9 días posterior, porque, como le expliqué, lo primero en subir después de los Machos de Monte, después de la Dirección de Aeronáutica, creo que el señor Rodríguez también fue uno de los primeros en llegar, que era uno de los que trabajaba pues de búsqueda para la Dirección de Aeronáutica Civil. Tengo claro eso, yo tengo muy claro eso, porque eso también nos fue narrado por el señor Corregidor de Marta. Nos contaba entonces el Corregidor de Marta, porque fue muy difícil subir al Cerro Marta, muy difícil. Fue una situación, la verdad, verdaderamente extrema. Los Machos de Monte tuvieron que llevar motosierras, machete. Era un personal de prácticamente 30 a 40 hombres que fueron cortando para poder llegar por los lugares más accesibles, porque eso era selva virgen, y que casualmente esa trocha que ustedes ven en este trabajo periodístico, esa trocha que hoy en día las personas van allá, es la trocha que se hizo desde aquella época. Eso tiene 41 años y es la misma trocha con la que toma prácticamente 5 horas llegar. Nos imaginamos en ese momento cómo fue si tomó 5 horas, si toma 5 horas llegar ya a la trocha hecha, cómo fue llegar a la aeronave sin esa trocha, abriendo esa trocha. O sea, tomó casi todo un día, 24 horas. Esa fue la razón por la que se nos da el parte el día siguiente, el día 1 de agosto. Y posteriormente el segundo parte de la policía o de la Guardia Nacional, que ya nos daban con precisión los cadáveres y todo lo demás. Eso era muy importante decirlo, porque nosotros tuvimos muy poco tiempo y no tuvimos mucho tiempo para seguir haciendo otras tomas y demás. Omar Torrijos fue enterrado el día 4 de agosto, si no me equivoco. Me tocó cubrir ese entierro en el cementerio Amador en esa ocasión, que fue el lugar donde se sepulta pues los restos del general Torrijos. Me toca a mí estar en un lugar del cementerio, porque todo el equipo periodístico, tanto los otros camarógrafos como mi persona, fueron asignados a diferentes reporteros. A mí me tocó estar con René Hernández arriba de yo recuerdo perfectamente que estábamos arriba de una tumba, porque teníamos que tomar, o tenía que hacer tomas de la parte de atrás del cementerio que colindaba
con la cárcel modelo, eso estaba que no se cabía allí, como dicen, un alfiler. Yo recuerdo perfectamente que René estaba al lado mío narrando y yo filmando, y por el otro lado ya el cortejo fúnebre había llegado, estaban los discursos, porque estaba el discurso del coronel Flores, del presidente Royo, personalidades, y en eso las personas trataron de subir por el muro, pero era un muro muy antiguo, ya se veía que estaba bastante dañado, y las personas tratan de subir, se agarran de unos hierros de punta que tenía ese muro que colindaba entre el cementerio Amador y la parte donde estaba la cárcel modelo. Todo eso estaba repleto de gente, y las personas al subir el muro cede y cae encima de las personas. Esa fue una situación interesante, porque en el momento que nosotros hacíamos la cobertura o realizábamos la cobertura del entierro, se hace una noticia en el momento, y pues estas personas fueron trasladadas al hospital, muchos estuvieron golpeados. Fue una situación inédita, la verdad, dentro de una cobertura. Hicimos una noticia en el mismo lugar, y eso fue lo que yo pude también parte, lo que yo viví, lo que vi y lo que le he traído con mucho cariño y mucho respeto.